Caminos entrelazados nos lleva a un viaje de esperanza y valentía, donde María Elena, una joven de Puebla, deja atrás su hogar para enfrentar los retos de la migración. Entre desiertos, peligros y sueños rotos, descubre el poder del amor y la resiliencia para construir un nuevo futuro. Caminos entrelazados. El último amanecer en Puebla. El cielo de San Andrés Cholula se pintaba de tonos suaves de naranja y rosa, un lienzo delicado que abrazaba las antiguas pirámides como un último adiós. El reloj de pared de la cocina marcaba las 5:47 de la mañana, un sonido metálico y constante que parecía contar los segundos que le quedaban a María Elena en su vida anterior. La casa olía a café recién molido y a ese aroma indefinible de los recuerdos que pronto se convertirían en nostalgia. Dolores, su abuela, movía con precisión de cirujana los trastes en la cocina. Sus manos, marcadas por décadas de trabajo, temblaban apenas, traicionando la fortaleza que siempre había mostrado. Cada movimiento era una despedida silenciosa. «Mijita», llamó con voz suave pero firme, «el desayuno está listo». María Elena terminaba de guardar las últimas fotografías en una pequeña maleta de cuero gastado. Cada imagen era un fragmento de memoria, su madre sonriendo en la farmacia, su padre el día que partió hacia Estados Unidos años atrás, su primera graduación de la preparatoria. La habitación respiraba historias. Las paredes, pintadas de un color crema que ya mostraba manchas del tiempo, guardaban secretos de generaciones. Un crucifijo de plata heredado de su bisabuela vigilaba desde un rincón, testigo silencioso de las despedidas y los reencuentros. «¿Terminaste de empacar?», preguntó Dolores, apareciendo en el marco de la puerta. María Elena asintió, con un nudo en la garganta que amenazaba con convertirse en llanto. Tenía 19 años, pero en ese momento se sentía como una niña a punto de perder todo lo que conocía. La farmacia de la familia, fundada hace más de 50 años por su abuelo, había sido su mundo. Medicinas ordenadas con precisión, estantes de madera que crujían historias, recetas que contaban la vida del pequeño pueblo. Pero las deudas habían crecido como una planta venenosa, consumiendo poco a poco los sueños de su familia. «Abuelita», susurró María Elena, «¿estás segura de que estarás bien?». Dolores se acercó y la abrazó con una fuerza que desafiaba sus 72 años. Olía a lavanda y a un perfume indefinible de sabiduría. «Mijita, las mujeres de nuestra familia hemos sobrevivido a guerras, terremotos y crisis económicas. Una deuda no nos va a quebrar». Su voz sonaba más segura que sus palabras. La verdad era que su tía Carmen vendría a vivir con ella. Carmen, enfermera jubilada, sería quien cuidaría de Dolores y ayudaría a mantener a flote la pequeña farmacia familiar. Afuera, San Andrés Cholula comenzaba a desperezarse. Los primeros rayos del sol jugaban entre las piedras de la Gran Pirámide, un monumento que había sido testigo de miles de historias de migración, esperanza y supervivencia. María Elena tomó su mochila y la foto de su madre. Era una imagen de cuando ella tenía apenas 5 años, su madre, Elena Ramírez, sonreía con ese brillo que María Elena recordaba pero que la enfermedad había apagado en sus últimos años. «Recuerda», le había dicho su madre antes de morir, «los sueños no tienen fronteras. Tú puedes más de lo que crees». El autobús saldría a las 6:30. Un viaje que la llevaría lejos de todo lo conocido, hacia un padre al que apenas recordaba y una promesa de una vida mejor. Dolores preparó un pequeño paquete envuelto en papel aluminio. «Unos tamales para el camino», dijo, «para que lleves un pedazo de casa contigo». María Elena los recibió con lágrimas contenidas. No eran solo tamales, eran el amor de su abuela condensado en masa y salsa. «Cuida tu corazón», le dijo Dolores, acariciando su mejilla. «Y no dejes que nadie te quite tus sueños». El sonido del autobús se escuchó a lo lejos. Era el momento. Un último abrazo. Un último beso en la frente. Un último vistazo a la casa que había sido su mundo. María Elena Ramírez salía a buscar su destino, llevando consigo el peso de su historia familiar y la esperanza de un futuro que aún no conocía. El sol ya había salido por completo. San Andrés Cholula seguiría su vida, como siempre lo había hecho. Pero para María Elena, nada volvería a ser igual. La ruta del norte. El sol azotaba como un látigo de fuego sobre la vieja camioneta Ford, desteñida y oxidada,
que transportaba los sueños de 12 almas diferentes. El aire dentro del vehículo era una mezcla sofocante de sudor, esperanza y miedo. Cada pasajero llevaba consigo una historia, un pedazo de vida que había decidido abandonar por la promesa de algo mejor. La camioneta avanzaba por carreteras secundarias, esquivando retenes y pueblos, como una sombra que nadie debía notar. Diego Ortiz estaba sentado en el extremo derecho, su mochila apretada entre las piernas, los ojos clavados en el paisaje que se desvanecía tras los cristales sucios. Había memorizado cada detalle de la última imagen de su hermano Felipe, pálido, delgado, pero con una sonrisa que desafiaba a la enfermedad. A su lado, Carmen, una mujer de unos 45 años, sostenía una foto plastificada de sus 3 hijos. Trabajaba como cocinera en un pequeño restaurante en Puebla y había ahorrado cada centavo durante años para poder reunirse con ellos en California. ¿De dónde eres?, preguntó Carmen a María Elena, quien estaba sentada 2 asientos más allá. María Elena, que había estado perdida en sus pensamientos, parpadeó para volver a la realidad. De San Andrés Cholula, respondió con una voz que sonaba más segura de lo que se sentía. ¡Qué casualidad!, exclamó Carmen. Mi hermana vivió muchos años cerca de allí. ¿Conoces la zona de los volcanes? Mientras conversaban, el conductor, un hombre de unos 50 años conocido solo como El Coyote, miraba constantemente por el espejo retrovisor. Su rostro, curtido por el sol y las experiencias, no revelaba ninguna emoción. El Coyote no era solo un conductor. Era un guía, un negociador, un intermediario entre la desesperación y la esperanza. Conocía cada recoveco de la ruta, cada punto ciego donde podían esquivar a la migra, cada rancho donde podían conseguir agua o refugio. Diego observaba todo en silencio. Había aprendido en el taller mecánico de su tío que observar era más importante que hablar. Cada movimiento, cada mirada podía significar la diferencia entre el éxito y el fracaso. A mediodía, el Coyote detuvo la camioneta en un punto desolado. Un paisaje árido se extendía hasta donde alcanzaba la vista, interrumpido solo por algunas rocas y arbustos secos. Vamos a hacer un cambio, anunció. De aquí en adelante, iremos en 2 grupos. Esta camioneta es demasiado visible. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Algunos pasajeros se miraron entre sí, preguntándose en silencio qué significaba ese cambio. María Elena sintió un escalofrío. Su padre le había advertido sobre estos momentos. La migración no es un viaje, es una guerra, le había dicho una vez. Y en la guerra, las reglas cambian cada segundo. El Coyote comenzó a separar a las personas. Un grupo se quedaría con otro conductor en una camioneta más pequeña. El grupo de Diego y María Elena continuaría en esta unidad. Tenemos que atravesar varios retenes, explicó el Coyote. Necesitamos parecer una familia. Ustedes, señaló a Diego y María Elena, van a hacerse pasar por esposos. María Elena y Diego se miraron. Eran desconocidos hace apenas unas horas, y ahora tendrían que fingir ser una pareja. ¿Listos?, preguntó el Coyote. No era una pregunta. Era una orden. La camioneta arrancó nuevamente, llevando consigo docenas de sueños, cientos de miedos y la esperanza más frágil y resistente del mundo. Diego miró a María Elena. Ella le devolvió la mirada. Sin palabras, ambos entendieron que su destino estaba ahora entrelazado de una manera que ninguno podía predecir. Bajo las estrellas del desierto. La noche en el desierto era un manto de oscuridad absoluta, interrumpido únicamente por un mar de estrellas que parecían susurrar secretos ancestrales. El grupo avanzaba en silencio, cada paso medido como si el suelo pudiera desmoronarse bajo sus pies. El Coyote marchaba adelante, un bulto oscuro que se movía con la precisión de un depredador nocturno. Detrás de él, 12 almas se arrastraban, unidos por la esperanza más frágil que existía, la posibilidad de un futuro diferente. María Elena sentía cada músculo de su cuerpo protestar. Las botas que su padre le había comprado antes de partir estaban gastándose, y sus pies ya no respondían como al principio del viaje. A su lado, Diego caminaba con una determinación que parecía desafiar al cansancio. Carmen, la mujer que había conocido en la camioneta, respiraba con dificultad. Sus años y el esfuerzo del viaje comenzaban a pasarle factura. Diego se detuvo un momento y le ofreció un trago de su botella de agua. Gracias, mijo, susurró Carmen, sus ojos brillando con gratitud.
El coyote se detuvo abruptamente, levantando la mano en señal de que todos debían hacer lo mismo. La comunicación era casi telepática entre los miembros del grupo. Nadie hacía ruido. Nadie respiraba fuerte. Patrulla fronteriza, murmuró el coyote, señalando con la cabeza hacia el horizonte. Efectivamente, en la lejanía se podían ver luces que cortaban la oscuridad. Luces que representaban la línea entre el sueño y la pesadilla, entre la esperanza y la desesperación. María Elena sintió que el pánico comenzaba a trepar por su garganta. Diego, como si pudiera leer sus pensamientos, rozó suavemente su mano. Un contacto mínimo, pero suficiente para transmitir una promesa silenciosa de protección. Si nos dispersamos, susurró el coyote, nos encontraremos en el punto de reunión. Recuerden, si los agarran, nunca nos conocieron. Nunca viajaron con nosotros. Las palabras sonaban más como una sentencia que como un consejo. De pronto, los sonidos se multiplicaron. Motores. Voces. Luces que comenzaban a escanear el terreno como dedos invisibles buscando algo que atrapar. Ahora, gritó el coyote. El caos se desató. Cada persona corrió en una dirección diferente, como si fueran partículas de arena dispersándose por el viento del desierto. María Elena tropezó con una roca, sintiendo un dolor agudo en su tobillo. Cayó al suelo, consciente de que cada segundo que permaneciera inmóvil podría ser su último. Diego, que había corrido unos metros, se dio cuenta de su ausencia. Sin pensarlo 2 veces, regresó. «Levántate», le susurró, casi más con los ojos que con la voz. La tomó de la cintura, ayudándola a incorporarse. María Elena contuvo un gemido de dolor. «Mi tobillo», alcanzó a decir. Diego la miró. En ese momento, algo más que una promesa de viaje pasó entre ellos. Una conexión que iba más allá de ser 2 desconocidos que compartían el mismo destino. «Apóyate en mí», dijo. Y así comenzaron a moverse. Lentos. Cautelosos. Conscientes de que cada paso podía ser el último antes de ser descubiertos. Las luces de la patrulla pasaban cerca. Tan cerca que podían escuchar las conversaciones de los agentes. «Nada por aquí», decía una voz. Estaban ocultos tras una formación rocosa. Diego cubría a María Elena con su cuerpo, protegiéndola del frío y de cualquier posible mirada externa. «¿Cómo te llamas?», preguntó María Elena en un susurro casi imperceptible. «Diego», respondió él. «Diego Ortiz». «María Elena Ramírez». Y en medio de la noche más oscura, entre el miedo y la esperanza, 2 vidas comenzaban a entrelazarse. El desierto guardaba su secreto. Por ahora. Bajo las estrellas del desierto. La noche en el desierto era un manto de oscuridad absoluta, interrumpido únicamente por un mar de estrellas que parecían susurrar secretos ancestrales. El grupo avanzaba en silencio, cada paso medido como si el suelo pudiera desmoronarse bajo sus pies. El coyote marchaba adelante, un bulto oscuro que se movía con la precisión de un depredador nocturno. Detrás de él, 12 almas se arrastraban, unidos por la esperanza más frágil que existía, la posibilidad de un futuro diferente. María Elena sentía cada músculo de su cuerpo protestar. Las botas que su padre le había comprado antes de partir estaban gastándose, y sus pies ya no respondían como al principio del viaje. A su lado, Diego caminaba con una determinación que parecía desafiar al cansancio. Carmen, la mujer que había conocido en la camioneta, respiraba con dificultad. Sus años y el esfuerzo del viaje comenzaban a pasarle factura. Diego se detuvo un momento y le ofreció un trago de su botella de agua. «Gracias, mijo», susurró Carmen, sus ojos brillando con gratitud. El coyote se detuvo abruptamente, levantando la mano en señal de que todos debían hacer lo mismo. La comunicación era casi telepática entre los miembros del grupo. Nadie hacía ruido. Nadie respiraba fuerte. «Patrulla fronteriza», murmuró el coyote, señalando con la cabeza hacia el horizonte. Efectivamente, en la lejanía se podían ver luces que cortaban la oscuridad. Luces que representaban la línea entre el sueño y la pesadilla, entre la esperanza y la desesperación. María Elena sintió que el pánico comenzaba a trepar por su garganta. Diego, como si pudiera leer sus pensamientos, rozó suavemente su mano. Un contacto mínimo, pero suficiente para transmitir una promesa silenciosa de protección.
Si nos dispersamos, susurró el coyote, nos encontraremos en el punto de reunión. Recuerden, si los agarran, nunca nos conocieron. Nunca viajaron con nosotros. Las palabras sonaban más como una sentencia que como un consejo. De pronto, los sonidos se multiplicaron. Motores. Voces. Luces que comenzaban a escanear el terreno como dedos invisibles buscando algo que atrapar. Ahora, gritó el coyote. El caos se desató. Cada persona corrió en una dirección diferente, como si fueran partículas de arena dispersándose por el viento del desierto. María Elena tropezó con una roca, sintiendo un dolor agudo en su tobillo. Cayó al suelo, consciente de que cada segundo que permaneciera inmóvil podría ser su último. Diego, que había corrido unos metros, se dio cuenta de su ausencia. Sin pensarlo 2 veces, regresó. «Levántate», le susurró, casi más con los ojos que con la voz. La tomó de la cintura, ayudándola a incorporarse. María Elena contuvo un gemido de dolor. «Mi tobillo», alcanzó a decir. Diego la miró. En ese momento, algo más que una promesa de viaje pasó entre ellos. Una conexión que iba más allá de ser 2 desconocidos que compartían el mismo destino. «Apóyate en mí», dijo. Y así comenzaron a moverse. Lentos. Cautelosos. Conscientes de que cada paso podía ser el último antes de ser descubiertos. Las luces de la patrulla pasaban cerca. Tan cerca que podían escuchar las conversaciones de los agentes. «Nada por aquí», decía una voz. Estaban ocultos tras una formación rocosa. Diego cubría a María Elena con su cuerpo, protegiéndola del frío y de cualquier posible mirada externa. «¿Cómo te llamas?», preguntó María Elena en un susurro casi imperceptible. «Diego», respondió él. «Diego Ortiz». «María Elena Ramírez». Y en medio de la noche más oscura, entre el miedo y la esperanza, 2 vidas comenzaban a entrelazarse. El desierto guardaba su secreto. Por ahora. Nuevos amaneceres. El invierno de Chicago pintaba la ciudad de blanco, un lienzo de esperanza que contrastaba con los recuerdos ardientes del desierto. 6 meses habían pasado desde aquella noche en el desierto que parecía una eternidad. El pequeño apartamento en el barrio de Pilsen era más que un simple espacio, era un santuario de sueños reconstruidos, un testimonio de lo que 2 almas pueden lograr cuando la esperanza se aferra más fuerte que el miedo. María Elena colocaba flores frescas en un jarrón cerca de la ventana. Sus manos, antes delicadas de farmacéutica, ahora estaban curtidas por el trabajo en una lavandería industrial. Cada centavo que ganaba era un ladrillo más en la construcción de su nuevo mundo. Diego entró con un sobre en las manos. Su rostro, antes marcado por la incertidumbre, ahora irradiaba una paz que parecía imposible meses atrás. «Carta de Felipe», dijo, sentándose en el pequeño sofá que habían comprado en un mercado de segunda mano. María Elena dejó las flores y se sentó a su lado. La historia de cómo habían llegado hasta aquí era casi increíble. El plan de Diego en el desierto había funcionado, habían logrado confundir a la patrulla fronteriza usando un ardid que parecía sacado de una película. Un ranchero tejano los había encontrado días después, casi muertos de sed y cansancio. Carlos Mendoza, un hombre de unos 60 años, había sido migrante él mismo décadas atrás. Les dio trabajo, comida y un camino seguro hasta Chicago. La operación de Felipe fue un éxito, leyó Diego, su voz quebrándose apenas. Los médicos dicen que se recupera rápidamente. María Elena apretó su mano. Recordó la última conversación con su abuela Dolores antes de partir. «El dinero que enviamos está salvando la farmacia», le había dicho por teléfono la semana anterior. La vida en Chicago no había sido fácil. Diego trabajaba en un restaurante mexicano, lavando platos y aprendiendo a ser cocinero. María Elena había comenzado en la lavandería, pero sus conocimientos de farmacia le habían conseguido un trabajo de medio tiempo en una pequeña clínica comunitaria. «¿Recuerdas la primera noche en el desierto?», preguntó María Elena, mirando por la ventana donde la nieve caía suavemente. Diego sonrió. «Cuando pensamos que no llegaríamos a ningún lado». La historia de su viaje se había convertido en algo más que una narrativa de supervivencia. Era un testimonio de amor, de esperanza, de la capacidad humana de reinventarse. El padre de María Elena, Carlos Ramírez, los había recibido en Chicago con los brazos abiertos.
Un hombre que había hecho el mismo viaje años atrás, que entendía cada dolor, cada miedo, cada esperanza. Ustedes son el futuro de nuestra familia, les había dicho la primera noche que los recibió. Diego sacó una pequeña caja de su bolsillo. Sus manos temblaban ligeramente. María Elena, comenzó, cuando salimos de Puebla, nunca imaginé. Ella lo miraba, conteniendo la respiración. Quiero que construyamos juntos el resto de nuestros sueños. No solo en este apartamento. No solo en Chicago. Sino en todo lo que podamos imaginar. Se arrodilló. Un anillo simple, pero cargado de significado, apareció entre sus dedos. Las lágrimas de María Elena no eran solo de alegría. Eran la culminación de un viaje que había comenzado en las calles empedradas de San Andrés Cholula, que había atravesado el desierto más cruel, y que ahora encontraba su hogar en medio de la nieve de Chicago. Sí, respondió. 1000 veces, sí. Afuera, la ciudad seguía su ritmo. Inmigrantes como ellos construían sus sueños, un día a la vez. Y en ese pequeño apartamento, Diego y María Elena habían encontrado algo más que un destino. Habían encontrado su verdadero hogar.